Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Hablamos de política. Los rumores de una posible reforma a la Constitución para unificar las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en el 2020 siguen generando opiniones encontradas en diferentes sectores. Gisette Bueno con el tema. Una propuesta de modificar la Carta Magna y permitirle al presidente Danilo Medina aspirar a la presidencia en el 2024. Así como la de unificar los comicios del 16 de febrero y 17 de mayo del venidero año, ha recibido el respaldo de funcionarios del gobierno. Según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, el país podría ahorrarse dinero al unificar los comicios, el cual podría ser invertido en problemas sociales. Desde el punto de vista de uso de los recursos públicos, en lo que mayor oportunidades tiene para la población, definitivamente esos son recursos que se pudieran utilizar en otro tipo de inversiones. Mientras, la senadora Cristina Lizardo asegura que se analizan las condiciones y posibilidades. Espero que con el equipo de bloque de senadores, con la propia coordinación del partido, pues analicemos cuál será definitivamente la posición que vamos a adoptar. Pero en el Participación Ciudadana se estima que la población no simpatiza con una reforma a la Constitución. Y creemos que el Congreso en estos momentos lo que tiene que dedicarse al control y fiscalización de los fondos públicos, la aprobación de un presupuesto y sobre todo un presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otros sectores de la sociedad favorecen la modificación a la Constitución, pero entienden el momento actual no es el más propicio. Eso se está discutiendo, si conviene o no, pero nosotros entendemos que debió pensarse antes para no tener que estar modificando la Constitución en estas circunstancias. Pensamos que el momento ya no es adecuado y que sería echarle como un poco de leña al fuego. La habilitación podría ser, pero en este momento no es adecuado ni es apropiado políticamente. En el país existen expectativas ante la eventualidad de una posible reforma que habilite políticamente al presidente Danilo Medina para el 2024. Gisette Bueno, Noticias, Telemicro. Bueno, y este debate de una posible modificación a la Constitución antes de las primarias del 6 de octubre para habilitar al presidente Danilo Medina vuelve a cobrar fuerzas en el Congreso Nacional con opiniones a favor y en contra. Osiris Mora en directo desde el Congreso Nacional con más detalles. Osiris, buenas tardes. Adelante. Gracias, buenas tardes. Y luego de que se dejara abierta esta segunda legislatura el pasado 16 de agosto en el Congreso Nacional, se mantiene el tema de una posible modificación constitucional para que sea habilitado el presidente Danilo Medina y que éste pueda ser candidato presidencial, pero en el año 2024. Algunos diputados consideran que el tema está cerrado y que esto sea después de las elecciones del 2020. De aquí a las elecciones que vienen, la Constitución no se debe de tocar. Nosotros, es una opinión personal y además de eso, es la opinión, es el sentir de la mayoría de la gente. Yo entiendo que después de lo que pasó recientemente no es momento idóneo para entrar en una propuesta de modificación a la Carta Magna con el objetivo de habilitar al presidente Danilo Medina. Hay otros artículos de la Constitución que se podrían modificar, por ejemplo el artículo 272 de la Constitución, donde pondríamos otros candados para que un presidente de turno no quiera quedarse en el poder y modificar la Constitución a su antojo. Pero el diputado danilista Alexis Sánchez considera que el presidente Medina no puede ir a su casa sin ser habilitado. Porque en el 2024, Dios mediante, el presidente Medina puede volver a ser presidente de este país. Y nosotros apostamos la sensatez, a la honradez, a la seriedad del presidente Danilo Medina. Darle al país, quitarle ese transitorio. Es lo más justo al país, no a Danilo, porque Danilo ha dicho que no va. Es al país, señores. En la pasada legislatura, el proyecto de reforma constitucional no pasó en este Congreso Nacional, en donde se escenificaron en las afueras del mismo protestas y marchas en contra de la reelección. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora retorno al set central de noticias. Muchísimas gracias, Osiris Mora, por tu reporte. Así las cosas en el Congreso Nacional. Mientras, según un estudio realizado en 14 provincias del país, 1 de cada 5 jóvenes se encuentra fuera de la oferta laboral. Elvania Flores en directo desde la Casa de Gobierno con los detalles. Elvania, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La investigación arrojó además que los jóvenes en edades de 15 a 25 años buscan trabajo y no encuentran. Sin embargo, la cifra se triplica para los que sobrepasan los 25 años. El sexo más afectado es el femenino. La tasa de desempleo ronda los 14%, mientras que en el segmento joven se dobla, superando para el 2016 el 23%, según datos de Duca. Partiendo de esa realidad, Margarita Cedeño ha definido una estrategia de focalización en 14 provincias donde se concentra la pobreza y el desempleo. El Banco Mundial aplica proyectos en lugares más empobrecidos para cerrar brechas de miserias. Actualmente el Banco Mundial está financiando con 75 millones de dólares para ejecutar el proyecto integrado de promoción y protección social del gobierno dominicano, el cual va directamente enfocado a ampliar el acceso para miles de ciudadanos a un conjunto integrado de servicios de protección social y contribuir a la reducción de la vulnerabilidad en las provincias más pobres del país. Entre las zonas de mayor nivel de pobreza se encuentran San Cristóbal, Monte Plata, Azua, Barahona, San Juan, Bauruco, Pedernales, entre otras. Los resultados de este estudio los encabezó la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y el representante del Banco Mundial. Con esta información yo me despido. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Selvania Flores, por tu reporte. En otra noticia, la Oficina Nacional de Estadísticas iniciará la encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples en hogar que se realiza cada 5 años para actualizar los datos sobre la situación de la infancia y la mujer en el país. En este estudio se incluirá por primera vez la calidad del agua que se suministra en los hogares. Además, se medirán indicadores de nutrición, salud, desarrollo infantil, mortalidad, lactancia, trabajo, matrimonio y unión temprana. El levantamiento se realizará con una muestra de 35,000 hogares de todo el país. Escuchemos. Temáticos de el Hogar Mix 2019 reflejan 3 grandes cosas. 1. La importancia que le da el gobierno del presidente Danilo Medina a la infancia, el futuro de nuestra sociedad y a la calidad de vida de los dominicanos con relación a factores tan preponderantes como el agua que se... El levantamiento de las informaciones per se estará a cargo de un ejército de 102 entrevistadoras, quienes serán coordinadas en el terreno por un equipo de 34 supervisoras de campo. Bueno, en la encuesta participarán la Oficina Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El censo iniciará el día 3 de septiembre y se extenderá hasta el 12 de diciembre. Este año serán utilizados aparatos electrónicos para reducir el tiempo de trabajo. En una noticia internacional, Colombia y Perú se han convertido en los primeros receptores de venezolanos que han emigrado de sus países ante la crisis política y económica, por cuya razón sus presidentes Iván Duque y Martín Vizcarra reclaman una solución a ese conflicto. Duque y Vizcarra han pedido que la comunidad internacional active una solución pacífica a la crisis venezolana. Actualmente hay más de 1.300.000 venezolanos en Colombia y otros 750.000 en Perú. Duque fue duro en su discurso contra el gobierno de Nicolás Maduro al considerar que la dictadura en Venezuela arrasó con las libertades contra la capacidad productiva. Bueno, y se registró una masacre en un bar nocturno de la ciudad mexicana de Coatzacoalcos, en el sur violento estado de Veracruz. 23 personas han muerto, 15 hombres y 8 mujeres, y 13 han resultado heridas de gravedad. Los autores del ataque dispararon indiscriminadamente a los apresados con metralletas y lanzaron cócteles Molotov
contra el bar El Caballo Blanco estaba repleto de gente. Veracruz es uno de los estados más violentos de México, con una medida de 7 muertos al día. Bandas de delincuentes luchan por controlar el narcotráfico y otras actividades criminales. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, fue aplazado para las 3 de la tarde el conocimiento de medida de coerción contra los implicados en la red de César Emilio Peralta, el abusador. Los detalles cuando regresemos, no se vayan.